iOS 16.6.1 salió hace ya algunos días, así que ahora pues vamos a probarlo en el iPhone 8 Plus. Esta actualización pues es bastante pequeña ya que solamente corrige algunos problemas en cuanto a la seguridad. Vamos a mirarlo aquí en las fotos que tengo una captura de pantalla. iOS 16.6.1 me pesó 167,6 megas. Así que pues como les decía, es una actualización bastante pequeña. Vamos entonces a mirar cómo iría en cuanto al rendimiento. Todas las aplicaciones están cerradas, todas las aplicaciones actualizadas a su última versión. Más adelante vamos a mirar el resultado que tenemos en Antutu y en Geekbench. Tenemos 68% de batería. Vamos a mirar en cuánto nos queda cuando terminemos de hacer el video. Vámonos con Snapchat, vamos a ver qué tanto tiempo tardan las aplicaciones que utilizamos día a día en abrir. Aquí ya se está demorando un poco, quizás por la conexión a Wi-Fi, por la conexión a internet que tengo. Vámonos ahora con los videos cortos. Vamos a mirar qué tanto tiempo tardarían en cargar. Este video es de mi canal de cortos, no sé si ya me sigues por allá también. Aquí en mi perfil lo vas a encontrar, entrando aquí en mi canal. No sé por qué será que los videos cortos como que son un poco más lentos al momento de deslizar. ¿Por qué será? No lo sé, sinceramente. Vámonos rápidamente con Pinterest. Vamos a ver qué tanto tiempo tardarían en cargar las publicaciones. Entonces podemos ver que hasta el momento todo anda cargando bastante rápido. Pues no demasiado rápido, pero pues está decentemente bien, ¿no? Fíjate que no vemos que sea lento ni nada de eso. Por aquí no me deja entrar, listo ya. Vámonos ahora con Facebook. Voy a intentar abrir las aplicaciones un poco más rápido. Solamente que se me dificulta un poco porque tengo la cámara aquí encima. No sé si de pronto ya se dieron cuenta que hice unos pequeños cambios aquí como en mi estudio, digámoslo así. Coloqué estos dos adornos, se me hicieron bonitas y dije pues bueno, vamos a colocarlos. Déjenme saber ustedes qué piensan. Cambié la mesa, ya no es la misma mesa blanca de antes, ahora este es como un color cenizo, digámoslo así. Y pues las luces, ¿no? Las luces de colores. Entonces déjenme saber si les gusta o si no les gusta. Entonces como puedes ver hasta el momento vemos que el rendimiento en el iPhone 8 Plus con su última versión de iOS 16.6.1 pues sigue estando bastante bien. Obviamente no es que sea lo mejor de lo mejor, pero pues tampoco está tan mal. Fíjate el rendimiento que tenemos y fíjate que aquí al momento de deslizar por los Reels en Instagram sí deslizan mucho más rápido, todo carga mucho más rápido. Al momento de venir aquí al inicio pues exactamente igual, todo carga más rápido. Eso quizás sea por falta de optimización para los shorts en YouTube. Vámonos ahora con X. Entonces déjame decirte que en ese momento ya se siente bastante caliente esta parte de aquí atrás. Recordemos que ya estamos en las últimas versiones de iOS disponibles para este iPhone. Todavía vamos a seguir recibiendo algunas actualizaciones en cuanto a parches de seguridad, pero pues actualizaciones grandes ya no más. Vámonos rápidamente con Twitch. No sé si de pronto me estoy demorando mucho. Vamos a entrar por aquí en algún perfil de estos. Vamos a entrar a ese perfil. Vamos a dejarlo ahí. Recuerda que más adelante vamos a volver a ver qué aplicaciones se han cerrado, qué aplicaciones siguen abiertas. Sé muy bien que la gran mayoría de personas no utilizan sus iPhones o sus teléfonos de esta forma, como abrir todas las aplicaciones y estar pasando de una a otra, pues sé que no, pero lo estamos haciendo de esta forma precisamente para probar el rendimiento. Al momento de abrir muchas aplicaciones en teléfonos antiguos es posible que veamos algo de ralentización, pero en este caso pues vemos que nada de eso. Pero fíjate que cuando deslizas como muy rápido se ve como algo de lagueo, no sé si lo estés notando, fíjate que se ve lagueado. Se ve lagueado. Solamente cuando deslizas rápido, bien, porque cuando deslizas ya lento, fíjate que no. Ahí sí vemos que funciona muy bien, pero cuando deslizas rápido sí se ve algo de lagueo. Vámonos rápidamente con Tumblr. Listo, ya lo tenemos abierto. Entonces aquí exactamente igual, en ese momento está muy caliente. Ese problema del sobrecalentamiento como que está empeorando en vez de mejorar, porque en ese momento está muy caliente y mucho más caliente que en versiones anteriores. Y prácticamente las pruebas de iOS siempre la hago de la misma forma. Vámonos rápidamente con Netflix. Aquí en Netflix, bueno, se está demorando un poco, pero listo, ya lo tenemos abierto. Vámonos rápidamente con Spotify. Listo, Spotify sí cargó bastante rápido. Vámonos ahora con Amazon. Ya
ya lo tenemos abierto. Vamos a entrar por aquí en alguna publicación de estas, ya que recordemos que tenemos 3 GB de memoria RAM, así que más adelante vamos a volver a ver qué aplicaciones se han cerrado, qué aplicaciones siguen abiertas. Vámonos rápidamente con eBay. Y listo, ya lo tenemos abierto. Entremos también a alguna publicación de estas. Vamos a dejarla ahí. Vámonos ahora con Mercado Libre. Bueno, Mercado Libre también se estaba tomando su tiempo. Recuerda que estas partes del video están sin recortar para que ustedes vean en sí cuánto tiempo tardan en abrir cada aplicación. Y listo, entonces ya tenemos las aplicaciones de las redes sociales completamente abiertas. Fíjate aquí que hasta el momento ninguna aplicación se ha cerrado. Entonces, como puedes ver, al momento de abrir las aplicaciones vemos que no hay trabas en cuanto a las animaciones. Las animaciones las sigue haciendo bastante bien, excepto por estas animaciones aquí en TikTok, que se ve como un poco lagueado. Nada grave, pero pues de igual forma te lo estoy contando. Listo, entonces vámonos ahora a probar algunos juegos. En este momento ya tenemos 62% de batería. Entonces fíjate que la batería está sufriendo un poco aquí. Vámonos entonces ahora con Temple Run 1. Y listo, ahora sí, ya lo tenemos abierto. Vamos a darle play. Con este tipo de juegos es probable que notes algunas cuantas caídas de fotogramas. No mucho, pero pues de igual forma es posible que notes unas caídas de fotogramas o algo de ralentización. En ese momento pues vemos que no está pasando nada de eso. Entonces vamos a dejarlo ahí. Es que es posible que en algunas ocasiones los notes, en otras ocasiones como que no sé muy bien a qué se deberá. Vámonos rápidamente con Temple Run 2. En este momento está descargando configuración y ahora ya está cargando el juego directamente. Y listo, ya lo tenemos abierto. Vamos a mirar ahora la animación de inicio, cómo va. Listo, y ya lo tenemos abierto. Vamos a darle play. Vamos a subirle un poco al volumen. Y por alguna... ya listo. Pensé que por alguna razón no tenía sonido, pero era porque estaba desactivado. En ese momento está muy caliente, o sea, sinceramente no lo había notado tan caliente desde hace muchísimo tiempo. Desde hace mucho tiempo no lo sentía tan caliente como lo estoy sintiendo en este momento. Vámonos ahora con Subway Surf. Este problema del sobrecalentamiento también hace que la batería se drene bastante rápido. Vamos a mirar ahora en cuánto nos queda la batería después de estar probando estos 3 juegos. Y listo, ya tenemos Subway Surf abierto. Vamos a darle play. Ahí tarda un poquitico en reaccionar, pero de igual forma vemos que el rendimiento todavía sigue siendo bastante aceptable. Bien, vamos entonces ahora a la pantalla de inicio y vemos que nos ha bajado 2% en estos segundos que estuve abriendo estos 3 juegos de aquí. Así que pues en cuanto a la batería vemos que no le está cayendo muy bien, aunque como digo pues también depende mucho de este problema del sobrecalentamiento que tenemos actualmente. Entonces vámonos ahora de atrás hacia adelante. Vemos que hasta el momento los 3 juegos que tengo abiertos no se ha cerrado ninguno. Vemos que la animación la hace bastante rápido y reacciona rápido también. Vamos a salirnos, vamos a entrar en el otro juego. Entonces fíjate que reacciona rápido. Vamos ahora con Subway Surf. Entonces hasta el momento vemos que estos 3 juegos han reaccionado bastante rápido. Mercado Libre ya está completamente cerrado. eBay exactamente donde lo dejé. Vámonos ahora con Amazon. Está refrescando la pantalla, pero... bueno, estaba refrescando como la aplicación, pero de igual forma quedó exactamente donde lo dejé, así que vamos a dejarlo como si estuviera abierto. Spotify abierto, Netflix abierto también. Vámonos ahora con Tumblr, completamente cerrado. Vamos ahora con TikTok, completamente cerrado. SpeakTest abierto, Twitch abierto, exactamente donde lo dejé. Vámonos ahora con X, completamente cerrado. Instagram, completamente cerrado. Facebook abierto. Refrescó la pantalla de inicio, pero siempre lo hace, así que vamos a dejarlo como si estuviera abierto. Pinterest completamente cerrado, YouTube completamente cerrado,
Snapchat sigue abierto y mientras volvía a abrir las aplicaciones nos bajó otro por ciento, o sea nos bajó 1% y ya tenemos 59% de batería. Vamos a entrar aquí en la configuración y vamos a ver cómo estaría la cuestión de la batería. La última carga al 100% fue el día jueves a las 9:11 de la noche. En este momento ya estamos a viernes y son las 9:24 de la noche, así que pues bueno, ya llevamos más de 24 horas desde que lo desconecté. Claramente desde que lo desconecté hasta ahora no ha tenido prácticamente ningún uso. Bueno, hasta ahora no, hasta hace una hora aproximadamente que hice la prueba de Antutu y la prueba de Geekbench, que por aquí está. Y pues también estuve actualizando las aplicaciones en el App Store. Así que eso es lo que me ha consumido la batería, pero en total nos ha dado 56 minutos de pantalla encendida y 16 minutos de pantalla apagada. También vamos a ver la condición que tengo actualmente. Tengo una condición de 82%. Recordemos que por debajo de 80 ya pide cambio y ya no dura lo mismo. Entonces todavía la condición de batería pues está por arriba de 80. Vamos ahora a mirar el resultado que tenemos en Antutu y en Geekbench. En Geekbench tenemos 1090 para el single core y 2183 para el multicore. Ahora entonces vamos a mirar en Antutu. Aquí tenemos un total de 396.365. Acá te dejo los otros números por si quieres verlos. Sinceramente, en cuanto al rendimiento, a mí me parece que todavía está bastante decente. Las animaciones las hace bien. Las aplicaciones no tardan mucho tiempo en cargar. Si no te la vas a pasar jugando, las aplicaciones no se van a estar cerrando constantemente. Como puedes ver aquí, después de volver a abrir las aplicaciones, ya se quedan abiertas. Entonces, como puedes ver aquí, ahora sí ya se quedan todas abiertas. Pero pues esto es después de que las volví a abrir, después de probar estos juegos. Si tú tienes un iPhone 8 Plus con iOS 16.6.1, déjanos saber tus experiencias acá abajo en los comentarios, tanto en rendimiento como en batería. Terminamos el video con 58% de batería. Suscríbete, regálame un like y muchas gracias por ver.